Muy buenas noches. En esta hora me propongo llevarles a ustedes este sermón que es titulado La verdad determinante entre la vida o la muerte. Para ello vamos al libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 al 32. Leo para ustedes. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las complacen, sino que también se complacen con los que la practican. Estos pecados que podemos encontrar allí es lo que en otros textos, como en Gálatas y otros textos similares, se conocen en las Escrituras como las obras de la carne, y del cual estaremos hablando más adelante. Para iniciar es importante tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolla esta carta que Pablo le envía a la iglesia local en Roma. Roma era la ciudad cosmopolita más importante del Imperio Romano, con más de 1 millón de personas que en su mayoría eran esclavas. En los barrios aledaños de esa ciudad, muchos se convirtieron al cristianismo en el día de Pentecostés, como se observa en Hechos capítulo 2 versículo 10, y probablemente fundaron la iglesia en Roma. Pablo, aunque antes había propuesto ir a Roma, había sido estorbado. Él anteriormente en su corazón quería visitar a Roma, pero no había encontrado la manera. Siempre encontraba dificultades para poder llegar a ese destino, el cual deja manifiesto en este texto. En unos versículos antes, él manifiesta ese deseo de visitar a los hermanos que están en la iglesia de Roma.
con el propósito de poder confortarlos y afirmarlos en la fe. Sin embargo, había encontrado impedimentos. En el libro de Hechos, capítulo 19 y capítulo 20, se registran las represalias de los judíos y de los gentiles contra el apóstol. En el capítulo 21 se narra que el apóstol Pablo fue llevado cautivo después de que una turba en Jerusalén trataron de matarlo. En el capítulo 27 se narra el viaje de Pablo hacia Roma. Pero en el libro de Romanos ya había Pablo expresado ese deseo de ir a Roma, tener un viaje próspero, de acuerdo a Romanos 1:10. Él decía tener un viaje próspero, pero dista mucho la realidad del deseo que manifestaba Pablo en su corazón, porque ese viaje no fue tan próspero. En el capítulo 27 le decía del libro de Hechos que este viaje estuvo caracterizado por una incertidumbre, dado que se presentó una tormenta tan violenta en el mar que dejó náufrago a Pablo y a toda la tripulación que iba en ese barco. Ellos fueron náufragos y llegaron a una isla en Malta, donde el capítulo 28 registra que una víbora lo mordió en la mano. Entonces podemos ver que ese viaje no fue tan próspero como pensaba Pablo inicialmente. Bueno, a eso le sumamos que Pablo llegó a Roma siendo un prisionero. Sin embargo, a pesar de su condición de estar restringido de la libertad, de estar preso, el ministerio de Pablo en Roma tras las rejas fue muy fructífero. Previamente en esta carta, el apóstol Pablo manifestaba ese propósito de enseñar las grandes verdades del Evangelio, de la gracia, a una iglesia que, si bien era doctrinalmente sana, pues al igual que las demás iglesias, tenía una necesidad de una doctrina rica, una doctrina práctica. Y es lo que se propone Pablo en esta carta. Es por ello que en este mensaje se destacan tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la verdad del Evangelio. En el texto leído encontramos 5 veces la conjunción por qué, que se utiliza para dar la causa o la justificación de algo. Esto es evidente porque en el libro, en este texto que acabamos de leer, se registran una serie de causas y efectos que inician cuando Pablo les manifiesta a la iglesia de Roma de ir a visitarlos para anunciarles el Evangelio. Es así como en el versículo 16 cita el primer porqué, diciendo que no se avergonzaba del Evangelio, pues estaba comprometido con predicar la verdad, esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que cree, obra que justifica al creyente por la fe, como antes lo había expresado en el Antiguo Testamento, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Pero aquí en el Nuevo Testamento, los receptores no se limitaban a Israel, ya abarcaba también a los gentiles. Aunque este evangelio inicialmente sí se dio en primer lugar a los judíos, e inclusive Pablo, su ministerio comenzó predicándole a los judíos. Timothy Keller define el evangelio como la noticia de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para cumplir la salvación en la historia. Y esta definición la confirma el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, sustituyéndonos en la cruz para librarnos del juicio venidero por la voluntad de Dios y Padre. Ahora bien, esta gloriosa verdad acerca del Evangelio que nos ha sido revelada en las Escrituras, que por cierto no merecemos y solamente podemos recibir creyendo, es la que los hombres han rechazado, como veremos más adelante. Porque su condición de pecador la retienen, detienen esa verdad. Y eso es lo que Pablo quiere dar a entender en este primer capítulo de la carta de los Romanos,
mostrando la culpabilidad de los gentiles ante el Dios Santo. Es importante que Pablo usa la palabra verdad en sus epístolas 79 veces. Y de esas 79 veces, 38 de ellas se refieren al Evangelio o algún concepto asociado como una verdad de Dios o de Jesucristo. En ese orden encontramos la verdadera enseñanza o fe en 2 Corintios capítulo 4 versículo 2. La predicación del Evangelio como la palabra de verdad. 2 Corintios capítulo 6 versículo 7. Ser cristiano es llegar al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Y el cristianismo es la verdad. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Estas son ideas centrales de textos que hacen referencia a la verdad del Evangelio o a conceptos asociados a Dios o a Jesucristo. A Dios el Padre, por supuesto, y Jesucristo. Es un solo Dios. Eso está claro. Entre otras veces que también es citado por el apóstol Juan en su Evangelio en esos mismos términos. Por ejemplo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, la idea central es que solo los cristianos pueden adorar a Dios en verdad. Entonces vemos cómo Juan y Pablo hacen uso de la palabra verdad en contextos determinados que se refieren al Evangelio. Peter Gerard, en su diccionario teológico del Nuevo Testamento, define la verdad como lo que se ve o se revela, y es contrario a lo que está escondido o falsificado. Este es consistente con el misterio de la piedad que nos es revelado en las Escrituras, de este Evangelio, como lo muestra el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Y al que puedo confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y encontramos este Evangelio, ese misterio que desde la eternidad y se ha manifestado ahora a través de esa obra de nuestro Señor Jesucristo y está registrado en las Escrituras. Es el misterio de la piedad, como también podemos encontrarlo en su preciosa palabra, este misterio de la piedad, ese Evangelio. De igual forma, Kittel afirma que el apóstol Juan define la verdad como una realidad divina que está fuera del alcance humano a causa del pecado, pero que ha sido otorgada por la fe mediante la revelación de la palabra. Y así afirma que Cristo, quien es la verdad de acuerdo a las Escrituras, todo lo que dice es verdadero. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 40. Y solo sus ovejas oyen su voz. Solo las ovejas de Cristo pueden escuchar al Señor. Además es Cristo quien trae la revelación de la verdad, y todo aquel que es de la verdad va a escuchar su voz. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. No obstante, el hombre natural, como no puede comprender esa verdad del Evangelio, opta por rechazarla. Y de esta manera pasamos al rechazo de la verdad, como nuestro segundo aspecto. Hace unos meses me encontraba en la ciudad de Bogotá junto con mi esposa y mi bebé. Fuimos al Museo de la Casa de la Moneda. Allí, en una exposición de Botero, recuerdo que ese día le dije a mi esposa que me sentía como un niño en medio de juguetes nuevos, mientras contemplaba las obras de arte con tanta admiración. Las escrituras y las esculturas, las pinturas, esas obras de arte de personajes gordos en sus obras artísticas son un distintivo de Botero. Y yo estaba admirado viendo esas obras de arte. Me sentía como un pez nadando en el agua. Me sentí tan familiarizado, pues tan contento. Y yo decía, estas esculturas, estas pinturas muestran
que fueron hechas por alguien. Obviamente todos sabemos que Botero, que murió ya hace algunos años, él pintó esas obras. Ese era su distintivo, esos personajes gordos. Por lo tanto, ninguna persona podría robar su autoría. Del mismo modo, también la creación nos da cuenta de un creador, porque la nada no puede producir nada. Cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos la creación, la naturaleza, la inmensidad del mar, la luna, las estrellas, los planetas, cómo se sostienen, o sea, solamente basta con mirar a nuestro alrededor y admirar esa obra de arte que el mayor diseñador, que el Dios altísimo y todopoderoso lo hizo, lo creó solamente con su palabra. Allí encontramos esa revelación general, pero que lamentablemente muchas personas han rechazado, que detienen con injusticia la verdad, aun cuando tienen tanta evidencia frente a sus ojos. Pero bien lo decía Pablo en primera carta a los Corintios, de que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Ellos con tanta evidencia frente a sus ojos, por estar habituados a la impiedad y a su pecado, esto les impide, aunque en su corazón reconozcan de que nada de eso puede haber salido de la nada, solamente por esa palabra de Dios, aún así ellos optan por rechazarla. Ellos prefieren seguir con su pecado, dada esa necedad que tienen de seguir en esa maldad de su pecado. Eso mismo es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 18 y 19. El que cree en la verdad del Evangelio no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esa es la condenación. Es que la luz, en referencia a Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, dada la corrupción de su pecado, estos hombres rechazaron al único medio de salvación, y por tanto la condenación está sobre ellos. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Este texto que acabamos de leer de Juan, capítulo 3, 18 y 19, se asocia con lo que acabamos de leer inicialmente, libro de Romanos, en su capítulo 1, donde se muestra el contraste del Evangelio, aquellos que creen el Evangelio del justo por la fe vivirá, pero pasa al siguiente versículo y nos habla de que la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Aquí se ve el contraste entre aquellos que creen y aquellos que no creen. Aquellos que han aceptado la verdad de Jesucristo, la verdad de su Evangelio, y aquellos que han rechazado la verdad del Evangelio. Aun cuando toda la creación le está dando un testimonio de que Dios existe, pero por su incredulidad y por su pecado prefieren rechazarla. Están tan habituados en sus pecados que con tanta evidencia frente a sus ojos simplemente prefieren ignorar, simplemente prefieren negar. Entonces, al rechazar al Creador, muestran su esclavitud al pecado que los ciega para ver esas maravillas. Estas maravillas de la creación deberían conducir a los hombres a la adoración. Deberían conducir al hombre a adorar a Dios. Porque todo nos muestra a Dios. Toda la creación da muestra de que Dios existe, de que Dios es real, de que todo eso fue creado por el Señor. La creación es ex nihilo. Es decir, Dios lo creó de la nada, pero por su palabra. No porque pueda producirse así, simplemente de la nada. No, se necesita la intervención de Dios. Es Pasteur, un reconocido científico, él afirmaba que mucha ciencia te acerca a Dios y poca ciencia te aleja de Dios.
Es así como muchas personas que están cursando, que están apenas entrando en este mundo de la ciencia, pues prefieren negar a Dios. Porque se conforman simplemente con unas teorías, con unas hipótesis que a la larga no logran comprobar. Y el método científico nos habla de que las hipótesis deben ser comprobadas. Pero las hipótesis de estas personas no son comprobadas. Estas teorías de la evolución dejan muchas dudas. Entonces Luis Pasteur decía, mucha ciencia te acerca a Dios, porque finalmente se van a encontrar con muchas preguntas que la conclusión va a ser, esto no pudo haber sido creado de la nada. Esto no se refiere a que hubo una explosión, el Big Bang, y ¡pum!, por arte de magia o por una evolución fueron creadas todas las cosas. No, esto fue creado por Dios. Y Pasteur así lo entendió en esa revelación general. Pero así es la maldad del corazón del hombre, que se niega a aceptar esa verdad, prefiere rechazarla. En otra ocasión, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 27, nos habla de que Pablo estaba predicando en Atenas. Y allí en ese lugar, él les dice un texto, una verdad a estos atenienses. Leo para ustedes. Hechos 17, versículo 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este mensaje de Pablo a los atenienses también fue rechazado por la mayoría de ellos. Solamente algunas personas creyeron, entre ellas el areopagista. Es por ello que en el texto inicial, en este texto de base que estamos leyendo, que estamos desarrollando en esta hora, libro de Romanos, capítulo 1, Pablo sentencia que no tienen excusa, porque al preferir negar a Dios y su autoría en toda su creación, son intencionales en no cumplir con el fin de la existencia del hombre, que de acuerdo al Catecismo Menor de Westminster es glorificar a Dios, ni ser agradecidos por su gracia, y es por esa necesidad de seguir en su pecado. Su pecado de rechazar la verdad del Evangelio los conduce a una oración blasfema, como les había dicho. Les impide adorar a Dios en verdad. Y favorecen la mentira de adorar a las criaturas, de rendir culto a las criaturas antes que al Creador, en lugar del Creador. Entonces, llegan a tal grado de que profesando ser sabios, se hicieron necios, como leíamos inicialmente. Prefirieron rendir culto a las criaturas antes que el Creador. Es decir, rechazan al Creador ante tanta evidencia que pueden encontrar en su alrededor, y prefieren adorar a las criaturas, o prefieren adorarse a sí mismos, los ególatras. Este rechazo les acarrea unas consecuencias por rechazar la verdad. Y ese es nuestro tercer argumento. En los versos 24, 26 y 28, Pablo hace énfasis en una frase que repite: Dios los entregó. Esto nos habla de que por su insistencia en vivir en su pecado, Dios los abandonó para que iban según sus caprichos, y así confirmen por ellos mismos su sentencia, su condenación. Aquí se indica otra relación de causa y efecto. El conector por lo cual Dios los entregó, este conector da lugar a las consecuencias que surgen por el rechazo de la verdad que tratamos en el inciso anterior.
En primer lugar, Pablo dice que Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando a las criaturas en lugar del Creador. Después les dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y es por ello que se inclinaron por la homosexualidad. Y finalmente, Dios les dice que los entregó a una mente reprobada, que los obliga a ser dominados por las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Esto es lo que leímos inicialmente, aquellas personas que eran aborrecedores de Dios, que eran lujuriosos, que eran perversos, llenos de malignidades, envidiosos, ávaros, todo ese tipo de obras de la carne que los aleja de Dios, y en lo cual es una muestra de que están completamente muertos en sus delitos y pecados, como nos habla el libro de Efesios capítulo 2. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Esto les impide que no tengan como herencia el reino de Dios y merezcan su justa condenación. En el versículo 32 se concluye con el juicio de Dios para aquellos que, rechazando la verdad, se extraviaron en sus pecados, practicando sus obras carnales y siendo alcahuetas con aquellos que lo practican. Estas personas son dignas de muerte. Así mismo lo confirma el capítulo posterior, Romanos 2, versículo 3, pero con relación a los judíos, para evidenciar y llegar a la conclusión de que en el capítulo 3 del libro de Romanos, todos los hombres merecen el juicio de Dios por su extravío. Todos los hombres están en igual de condición, tanto judíos como gentiles. Todos están bajo pecado y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3 versículo 23. Por consiguiente, todos los hombres, sin importar su procedencia, merecen la ira por rechazar la verdad de Dios que nos fue dada en Jesucristo. Y conforme a las Escrituras, solamente es Cristo quien nos puede librar de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. Entonces, para el incrédulo y para aquellas personas que, conociendo la verdad, la han rechazado, no le queda más remedio sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir, que ha de devorar a los adversarios. Y piensas, oh hombre que rechazas la verdad de Dios, que tú escaparás del juicio de Dios. No erréis. No erréis. Porque el rechazo de Dios, el rechazo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, te conducirá al infierno, a ese fuego eterno, a esa llama que no se apaga. Por lo tanto, arrepiéntete y acércate al Señor con fe, porque en Él hallarás perdón para tus pecados si crees en esta verdad, si crees en este mensaje que en esta hora, por la gracia del Señor, estoy presentando a ustedes. Como aplicaciones para concluir con este mensaje, para el creyente, las Sagradas Escrituras enfatizan en la importancia del conocimiento de Dios y de su verdad, por lo cual los creyentes harían bien en esforzarse para ser diligentes en el estudio de su palabra, en escudriñar las Sagradas Escrituras a fin de que sean edificados en la fe. También las Escrituras nos exhortan a los creyentes en el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 10 que como iglesia debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. El libro de Colosenses aquí le está hablando a los creyentes, le está diciendo, también partiendo de esas obras de la carne que están registradas tanto en Romanos como en Gálatas y también otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, estas obras de la carne, nosotros como creyentes también debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, porque hay un remanente de pecado y nosotros también estamos expuestos a ese pecado. El que esté firme, mire que no caiga. Y deja claro este texto de Colosenses capítulo 3 del 5 al 10 que nosotros también éramos
hijos de desobediencia. También lo afirma el libro de Efesios. Y por estas cosas, por estas obras de la carne, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en lo cual también nosotros estuvimos en otro tiempo. Por lo tanto, la invitación es a revestirnos del nuevo hombre conforme a la imagen de Cristo. Para el no creyente, es de suma importancia meditar en las consecuencias que trae rechazar la verdad del Evangelio y el no creer en Cristo, porque solo Cristo puede librarte de la ira venidera. Solamente Cristo te puede librar del infierno eterno. Arrepiéntete de tu pecado y abraza la verdad que está contenida en las Sagradas Escrituras. Cree en este Evangelio que trae salvación y vida eterna. Si aceptas esta verdad, si aceptas a Jesucristo, si crees en esta gloriosa verdad que está contenida en las Escrituras, en este maravilloso Evangelio, pues tendrás un grato olor de Cristo para Dios, por el que serás salvo. Pero si sigues rechazando la verdad, si sigues rechazando a Cristo, sigues rechazando ese Evangelio, solo serás un olor de muerte para muerte, según lo dice y según lo afirma 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 al 16. Tú que me escuchas, creyente y no creyente, es importante que reconozcamos lo glorioso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, por el cual murió y entregó su vida para darte la salvación, para darnos la salvación. Nosotros no merecemos nada. Todos merecemos la ira de Dios porque hemos insultado al Dios que es santo. Meditemos en este mensaje y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, los creyentes. Y al que no cree, medita en las consecuencias por rechazar la verdad. Porque un día nos encontraremos todos frente al juicio de Dios. Unos para salvación y otros para condenación. Que el Señor nos ayude para que podamos llevar unas vidas que sean dignas de Él. La paz y la gracia del Señor sea siempre con ustedes. Dios les bendiga.